Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a cómo usar o cómo poner un mensaje de entrada y un mensaje de error. ¿Para qué nos sirve el mensaje de entrada? El mensaje de entrada, si yo pusiera a la hora de ingresar aquí, me saldría un mensaje con las instrucciones que tengo que hacer o que tengo que seguir. El mensaje de error es si yo no hago las instrucciones que me dio en el mensaje de entrada, me va a decir por qué o en qué me he equivocado. Vamos a ver cómo se usa. Lo primero que vamos a hacer es irnos a datos, después a validación de datos y nos vamos a mensaje de entrada. Está al lado de configuración y dice, tenemos que poner título y mensaje de entrada. Nosotros no es necesario que pongamos un título, entonces yo aquí voy a poner mensaje de entrada. Este es el ejemplo del video pasado. Entonces lo que vamos a hacer, en el video pasado era del 1 al 8, entonces la instrucción va a ser, bueno, vamos a poner título. El título va a ser instrucción. Ahora vamos a poner mensaje de entrada. Ingresa un número del 1 al 8. Este va a ser nuestro mensaje de entrada a la hora de que nosotros queramos poner algún número. Ponemos aceptar y como podemos ver, cuando nosotros demos clic a la celda nos va a salir el título que se llama instrucción y después nos va a salir de qué se trata. Aquí nos dice ingresa un número del 1 al 8. Ahora vamos a poner un mensaje de error. Lo que vamos a hacer ahora es irnos otra vez a datos, irnos a validación de datos y irnos a mensaje de error. El estilo es lo que queremos que salga el icono. Está en detener, advertencia o información. Yo lo voy a poner en información. Título se va a llamar error. Entonces, ¿qué queremos que muestre el mensaje de error? Lo que yo quiero que muestre es: has ingresado un número que no es del 1 al 8. Aceptar. Y ahora esto nos va a salir cuando sea el mensaje de entrada. Si nosotros lo cumplimos no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no cumplimos el mensaje de entrada? ¿Qué nos está pidiendo? Entonces voy a poner un 9. Has ingresado un número que no es del 1 al 8. Entonces, por lo tanto, no es como el mensaje de error, algo que no me ha dado. Entonces le pongo aceptar y vuelvo a ingresar otro. Y ya, como podemos ver, ya funciona. El de error es para mostrar que no hemos cumplido lo que nos está pidiendo. Entonces nos va a mostrar el error y qué tenemos que hacer para solucionarlo. La entrada es la instrucción que tenemos que cumplir para que nos muestre lo que queremos. Espero que hayan aprendido a usar el mensaje de entrada y error, para qué nos sirve, qué es lo más importante que hayan aprendido. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suban un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.